Hola, muy buenas noches. Pues hoy estoy súper encantadísima, de verdad que siempre lo digo y la verdad que realmente es lo que sienten todas mis células, toda mi alma, pero la verdad que estoy súper, súper, súper honrada de haber cruzado con Jesús, evidentemente, pero va mucho más allá. Así que creo que siempre lo digo, ¿no? Lo que comparte, lo que trae a todas las personas que llegan en contacto con él es algo, pero tan valioso y tan importante, imprescindible, conocer todos eso, yo siempre digo, ¿no? Es el realmente referente para mí eh, sobre el tema de las memorias. Ya otro día ya hablaremos también de todo lo que concierne la hipnosis, pero la verdad que, bueno, una de las primeras cosas que así como me chocaron y encontré fue como un wow, ¿no? Y aprender realmente de cuánto importante sea las huellas que van dejando las memorias uterinas, ¿no? Eh, para mí fue impactante eh, allí como entender y empezar por así integrando la información de cómo una etapa, si la vamos mirando, eh, una etapa a lo mejor como tan reducida, digamos, ¿no? Chiquita, si lo vamos mirando todo lo largo que puede tener una vida, pues cuánto impacte ese tiempo, que bueno, evidentemente no son solo los 9 meses, ¿no? Porque ya eh, como el proyecto va como de camino antes, ¿no? Pero sí que lo que pasa, todo lo que el feto embrión y la mamá van viviendo, sobre todo en esa etapa, deja una huella, pero tan profunda que va como influenciando, marcando las conductas, los comportamientos, las actitudes de las personas y van, yo digo, ¿no? Como dejando como pedacitos de informaciones y todo lo que realmente he aprendido, ¿no? Y sigo aprendiendo cada día, ¿no? De Jesús es realmente como tirar los hilos de todos esos pedacitos, ir viendo y recopilando como todo, pero ir viendo dónde nos traen todas esas memorias, ¿no? Así que realmente, bueno, creo que eso es la parte, digamos, como que más me fascina, ¿no? Porque realmente cada persona tiene las suyas, son vivencias cada una distinta y poder hablar de esos temas con realmente el máximo referente en todo eso para mí sigue siendo un honor infinito. Así que, bueno, eh, creo que ya todo el mundo te conozca, pero bueno, quien no te conoce, que eres profesor, eres realmente consulente de biodescodificación reparadora y realmente referente también en hipnosis, pero bueno, y escritor, claramente. Así que, bueno, estoy súper encantada y sigo siempre agradeciéndote de esa oportunidad de poder ampliar, siguiendo ampliando esa información para que pueda llegar a cuantas más personas y que cuantas más personas puedan ir integrando y entendiendo lo que le pasa, lo que van vivenciando a lo largo de la vida, también por esa etapa tan importante. Así que, bueno, así que muchísimas gracias y, bueno, te paso la palabra porque realmente estoy deseando escucharte. Te agradezco mucho tus palabras, Elena. ¿Te puedo decir Elena en español o digo Elena en Sí, italiano? claro, por favor. Sí. Te agradezco mucho tus palabras, Elena. Bueno, desde desde la admiración y el respeto, y bueno, pues con la misma admiración y respeto te las agradezco. Bueno, yo quisiera decir, aparte de que pues cada uno es como es y cada uno cumple en la vida el camino que le corresponde o que elige. Yo sí es cierto que me reconozco como una persona que nunca se resigna. Una persona que, pues cuando algo atrae mi atención,
hasta que no llego al fondo no me paro. Entonces, eso, unido, pues a lo mejor porque soy escritor, no lo sé, pero lo cierto es que cuando algo me interesa, como digo, me meto a fondo y tengo que llegar a tener en mi mano todos los elementos para comprender eso que he estado buscando o eso sobre lo que he estado investigando. Y luego, por otro lado, es cierto que, claro, trabajando a diario con hipnosis regresiva, como es mi caso, también el tuyo, pero bueno, yo como soy mucho más viejo que tú, pues desde hace mucho más tiempo que tú. Claro, si hay algo que te enseña la hipnosis regresiva es que el verdadero valor, la verdadera clave, la llave para no solo resolver el presente, también para comprenderlo, se encuentra allí, no aquí. Aquí la persona pues enfrenta el problema X, el que sea, que condiciona su vida, sus actitudes, su bienestar, su armonía, de la forma que sea. Pero eso siempre es resultado de cosas que se han sembrado antes, de cosas que han sido vividas y habitualmente inadecuadamente gestionadas, porque en aquel momento pues no pudiste o no supiste cómo afrontar del mejor modo. Entonces la hipnosis regresiva siempre te acaba llevando, cuando acompañas, cuando guías a una persona al origen de sus conflictos y traumas, siempre acabas llegando a dónde está el origen. Y es cierto lo que tú has dicho. Yo siempre hablo de 3 escalones de memoria profunda en las personas. Vamos a decir, el nivel más próximo y sobre el que solemos tener más conciencia, que es la memoria de la infancia, que duda cabe. También la memoria transgeneracional, la memoria familiar, ese sustrato psíquico común de lo que se ha vivido en la familia en las generaciones previas, lo que construye la psique familiar, y al fin y al cabo somos sedimento y resultado de ello. Pero es cierto, y estoy de acuerdo absolutamente contigo, en que la memoria uterina tiene una enorme trascendencia. La memoria uterina es probablemente la página más desconocida de la historia que tenemos cada uno de nosotros. De tu familia te pueden haber contado muchas o pocas cosas, pero bueno, algo sabrás. Algún referente habrás tenido, lo que viste en la infancia en tus abuelos, en los padres. Bueno, algo al menos o te han contado o tú has presenciado personalmente. De la infancia, en mayor o menor medida, pues todos nos acordamos de tantas cosas. Quizá no de todo, pero bueno, de la mayor parte sí. Pero de la vida uterina ninguno tiene memoria. Luego mamá o papá te habrá podido contar ciertas cosas, pero uno no tiene memoria de lo que ha vivido ahí. Y claro, se da la paradoja de que en una vida que pueda ser de 80, 85 años, esos 9 meses en el útero materno, pues claro, es que no es nada, ¿no? Es un porcentaje mínimo, pero la trascendencia de lo que ahí ha vivido el embrión feto es enorme. Sobre todo por una cosa, porque nosotros por memoria biológica, que existimos ya en la trompa uterina, lugar y momento de unión entre papá y mamá, donde surge la vida, por tanto, ahí ya hay una memoria biológica. Y nosotros por memoria biológica sabemos que necesitamos la seguridad y la protección para poder sobrevivir. Por eso el embrión feto ya se inserta en ese grupo que le acoge, en ese grupo que le proporciona una identidad, una seguridad, una protección. Entonces, claro, esto es trascendental porque en ese momento estamos necesitados de todo eso y no tenemos herramientas, instrumentos, recursos ni experiencias para valorar o interpretar lo que está ocurriendo, lo que sentimos o la conexión emocional, simbiótica que existe con la madre. Por tanto, claro, en esa etapa inicial de la vida, vamos a decir la vida uterina, el embrión feto está absorbiendo constantemente todo lo que ocurre a su alrededor, todo lo que la madre le comparte y le transmite emocionalmente. Pero claro, como yo digo siempre, el embrión feto sabe, siente, sufre y registra
Lo mismo todo. que la madre, a la vez que la madre, pero con una diferencia sustancial, que él no tiene ni la capacidad, ni los recursos, ni la experiencia que sí tiene ella. Mamá podrá estar enfrentando situaciones difíciles, las que sean, pero bien, en cualquier modo, como persona adulta tendrá una cierta capacidad para manejar, gestionar, afrontar eso que vive. En cambio, el embrión feto, que para él todo su mundo es mamá, el útero materno, no hay nada más allá de las paredes de la cavidad uterina, está conectado con mamá, conexión emocional y física con mamá, expuesto al flujo emocional de todo lo que ella vive, pero sin conocer lo que ocurre afuera y sin experiencia como para interpretar adecuadamente ese flujo emocional, esa información que recibe. Por eso, claro, el embrión feto puede hacer una interpretación sesgada, parcial, cuando no equivocada, de tantas y tantas cosas que está viviendo, que está recibiendo. Y todo eso se inserta ya en su memoria emocional, en su inconsciente, que como hemos dicho ya tantas veces, es atemporal para nuestro inconsciente, no transcurre el tiempo. Por tanto, hay que tener muy en cuenta qué es lo que has vivido en el útero materno, porque aunque tengas hoy 30, 40, 50 años, eso sigue estando ahí en tu inconsciente. Hay que tener muy en cuenta tanto esa atemporalidad del inconsciente, es decir, cómo permanece vivo, fresco y vigente en nuestro inconsciente todo lo que hemos vivido a lo largo de la vida, no solo en el útero, a lo largo de la vida, y sobre todo también el otro hecho, que es que nuestro inconsciente no distingue entre real o simbólico, que reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos. Nuestro inconsciente busca sobre todo protegernos, por eso guarda memoria de todo lo que hemos vivido. Y en esa protección o en ese afán suyo de protección, cuando enfrentamos o nos exponemos a situaciones emocionalmente similares a las que en el pasado nos han causado dolor o trauma, activa la memoria de aquello que fue vivido, sufrido y no resuelto. Por eso tenemos que tener muy en cuenta lo que ha vivido el embrión feto en el útero materno, porque allí se han dado o se han podido dar múltiples situaciones que emocionalmente pueden tener paralelismos con las que enfrentemos en cualquier momento de nuestra vida adulta. Yo siempre que hablo de vida uterina suelo establecer, digamos, 3 capítulos o 3 segmentos en orden cronológico. Suelo hablar primero de la fecundación-concepción, la primera etapa. La segunda etapa, que sería la gestación, la más larga, es decir, fecundación-concepción hasta que llegamos y nos instalamos en el útero materno. La gestación, esos meses que estamos ahí creciendo y desarrollándonos. Y por último, lo que tiene que ver con el parto, ese túnel que atravesamos para llegar a la luz, para llegar al pecho de mamá, para llegar al mundo fuera de la madre. Y yo creo que puede servir para nuestros amigos o nuestros seguidores establecer, bueno, pues a lo mejor algún ejemplo de circunstancias que se pueden o se suelen dar en la vida uterina de cualquier persona, cómo puede afectar eso o qué tipo de huellas puede dejar eso en el embrión feto y cómo eso puede condicionar a ese embrión feto cuando después es persona adulta, cómo eso que ha vivido en el útero se puede volver a activar muchos años después. Por ejemplo, y esto lo digo para tener una cierta síntesis de lo que quiero compartir. Evidentemente, cuando llegamos al útero materno, concepción, cuando nos instalamos ahí, esa primera etapa, bueno, pues hay una circunstancia tan, vamos a decir, tan cotidiana, pero tan trascendente como que si el embrión feto sabe, siente, sufre y registra lo mismo que mamá, es muy importante tener en cuenta si el embrión feto ha llegado ahí como resultado de una búsqueda y de un proyecto premeditado, o ha llegado, entre comillas, por un error. Es decir, no ha sido buscado ni planificado, porque lo que sabe la madre, lo sabe él. Y si la madre se ha llevado el susto
o la mala noticia de que se ha quedado embarazada sin pretenderlo, esa información la recibe al instante el embrión. Pero claro, lo que no sabe el embrión es que muy probablemente, aun siendo así, después va a ser amado, besado, abrazado, protegido. Eso no lo sabe. Simplemente sabe que está aquí y su llegada no ha sido recibida como una gran noticia, que no ha sido buscado, que probablemente ha cambiado los planes de papá y mamá que no tenían pensado ser padres. Bien, entonces frente a toda esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, qué va a ser de mí, evidentemente el embrión feto no tiene la capacidad como para digerir, gestionar todo eso que está viviendo, no tiene ni la capacidad ni la experiencia. Eso se instala ya en su memoria emocional como una experiencia inadecuadamente gestionada, como algo pendiente. Como su inconsciente es atemporal, como decíamos previamente, eso que ya ha vivido ahí, eso que ya ha registrado, permanece vigente después en él. Y después en la vida mostrará una cierta predisposición a tratar de buscar la forma de aliviar eso que le pesa, tratando de obtener el cariño, compañía, reconocimiento, aceptación de los demás. Eso le va a llevar probablemente por una senda en la vida de baja autoestima o desvalorización. Estar más al servicio de los demás para que le den eso que necesita y no tanto al servicio de sus propias necesidades. Con lo cual, claro, es cierto que luego una persona adulta que puede tener 20, 30, 40 años, que reconoce o siente que es limitante para ella, que tiene una baja autoestima, sí, pero claro, es que esa persona no puede tener la visión o la certeza de dónde procede su problema. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que la vida uterina es esa página oscura que uno no conoce de su propia vida. Pero hay que tenerlo muy presente porque está claro que, en contra de lo que habitualmente se suele entender, que el niño cuando nace, digamos que es ahí donde empieza a vivir, ver, aprender, integrar, interpretar. Absolutamente no. Absolutamente no. El niño cuando nace lleva ya 9 meses, en término medio, 9 meses viviendo experiencias, interpretando lo que ha vivido y por tanto tiene ya un buen cúmulo de aprendizaje. Interpretaciones erróneas o no, placenteras o no, pero ya tiene un bagaje de enseñanzas y experiencias. Nace ya con ello. Otro ejemplo que quisiera poner, si como decía previamente el embrión feto tiene esa conexión simbiótica con la madre, por tanto sabe, siente, sufre y registra lo mismo que ella a la vez que ella, también es cierto que cuando llega al útero, si en ese útero han tenido lugar uno o varios abortos previos, la memoria celular de esas muertes permanece ahí. Capta ese ambiente de peligro, de incertidumbre, de miedo, de muerte. No sabe por qué o lo que ha ocurrido, pero sí capta que hay otro que ha estado antes ha muerto. Y evidentemente nada ni nadie le está asegurando a él que no le vaya a pasar lo mismo en cualquier momento. Con lo cual se ve sometido cada instante de esos 9 meses que está ahí a la angustia, al temor de que en cualquier momento pueda repetirse la historia, pero teniéndole ahora a él como protagonista. Evidentemente no tiene la capacidad, ni los recursos, ni la experiencia para comprender, para digerir, para manejar esto. Se instala en su inconsciente. Por esa experiencia de temor y miedo, tensión sostenida, esa persona probablemente después mostrará una cierta predisposición a vivir y afrontar la vida desde el miedo, temor, incertidumbre que ya ha vivido allí. Aparte de eso, esa persona, por la conexión emocional que tiene con la madre, se convierte en un sustituto de aquel.
de aquel que podía estar pero no está. ¿Por qué? Porque inmediatamente el matrimonio o la madre que ha tenido un aborto, cuando llega un hijo después, se proyecta inconscientemente en el que viene ahora la figura del que no está, del que podía estar pero no está. Eso, por la conexión emocional que tiene el que llega después, el bebé, con la madre, esa información llega al bebé. Se convierte en hijo de sustitución. El hijo de sustitución muestra después en la vida un conflicto de identidad. No porque no sepa cómo se llama, lógicamente, no es eso. Es la clásica persona que, sin palabras, porque esto es inconsciente, esto es emocional, es como si se estuviera preguntando en su vida después quién es, cuál es su lugar, su rol, su rango, su estatus en la familia. Es más, si le quieren a él por él, o le quieren solo porque está ocupando el puesto del que de verdad debería estar. Y créeme que este conflicto de identidad puede ser algo que lastre mucho su vida después. Un freno. Otro ejemplo que tiene que ver con la concepción, lo que yo llamo el proyecto paterno contrariado, es decir, no ser como ellos te están esperando. Imagínate que, bueno, pues eres mujer y a través de la conexión con mamá, pues te están esperando como niño, como principito, y tú eres una niña. Sí lo sabe mamá, lo sabes tú. Vuelvo a repetir, pero lo que tú no sabes es que después probablemente te van a besar y aceptar igual. Tú eso no lo sabes. Simplemente tú vives ahora la incertidumbre de qué pasará cuando salga de aquí y me muestre ante ellos. ¿Aceptación o rechazo? Claro, eso te somete a una angustia sostenida durante meses en el útero materno. Pero además con un aspecto muy interesante, que a veces incluso tiene repercusiones psicosomáticas. ¿Por qué? Porque si tú ya has captado que afuera te están esperando como niño y no eres un niño y no sabes lo que va a pasar, probablemente en el útero ya has tomado ciertas decisiones. Bueno, pues a lo mejor resulta que tengo que tratar de ser el hijo varón que quieren papá y mamá. Y muchas veces se observa incluso durante la infancia y adolescencia que esa hija, esa niña, bueno, pues busca tener más feeling y contacto, proximidad con papá o con los hombres de la familia, juega a juegos de chicos con los hermanos o los primos, tiende a llevar a lo mejor el cabello corto como los chicos, es decir, ciertas actitudes, a veces incluso, desde un enfoque ya más somático, vemos menarquias tardías, que es el mandato inconsciente de, digamos que retrasar la manifestación inequívoca de la feminidad, que al fin y al cabo es la menstruación. A veces incluso luego, cuando ya llega la menstruación, menstruaciones muy escasas, con poco flujo, amenorrea, reglas que llegan cada 30 días, 40 días y con poco sangrado, un día o 2 días. Hay una lealtad a aquello que esa mujer, esa niña, interpretó en el útero, de tratar de ser como ellos la estaban deseando o esperando. Y muchas veces incluso se observa, y esto quizás sea lo más frecuente, en un caso como este que estoy describiendo, ha sido un ejemplo de una mujer esperada como niño, bueno, pues el hecho de que haya tomado ya la decisión en el útero de no puedo cambiar mi cuerpo, no puedo ser el hijo que esperan afuera, pero voy a tratar de ser la hija perfecta, porque, por lo menos para tratar de ganarme su aceptación. Y claro, es la clásica mujer o hija que después pues, va a ser muy perfeccionista, muy autoexigente, siempre en competición con el mundo, no se puede permitir un error, siempre top, siempre darlo todo, siempre tratar de hacerlo todo bien. Está tratando todavía de ser aceptada. No soy el hijo que queríais, pero soy la mejor de las hijas. Y estoy rogando, por favor, ser aceptada. Por tanto, fíjate que solo en el momento de la fecundación, concepción, Elena, son tantos y tantos aspectos ya los que hay que tener en cuenta, pero muy en cuenta. Incluso yo te diría más, porque esto es algo que se está viendo pues, cada vez más, ¿no? Y probablemente en el futuro en adelante va a ser más frecuente.
Pues podemos hablar de el útero de alquiler, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? La gestación subrogada. Está claro que eso obedece a un proyecto deseado, planificado, porque evidentemente para que una mujer, para que un matrimonio alquile el útero de otra mujer, pues está claro que hay una intención lógica, deseada, planificada de tener ese hijo. Y probablemente ese hijo después no le va a faltar ni el amor, ni el cariño, ni nada de sus padres, de los que van a ejercer de padres. Para mí eso está claro. Pero no podemos olvidar que ese niño que estuvo en un útero de alquiler pasó sus primeros 9 meses en el útero de otra persona, de otra mujer, que estaba haciendo un negocio, digámoslo así, conectado simbióticamente con ella, recibiendo todo el flujo emocional y toda la información de ella. Por tanto, la memoria uterina de esa persona, de ese niño que ha estado en un útero de alquiler, probablemente habrá sido de distancia, frialdad, ausencia, cuando no intrascendencia. Podemos comprender que una mujer que alquila su útero para ganarse un dinero, probablemente trata de no conectarse emocionalmente con un bebé que lleva dentro al que nunca después va a poder besar, abrazar ni celebrarle los cumpleaños. Por tanto, tratas de no conectarte emocional para no tener luego ese... No conectarte emocionalmente con ese bebé para no tener después esa carencia o ese problema. Pero claro, es que el que está dentro siente todo eso, la irrelevancia, la frialdad, la ausencia, etc. Vuelvo a repetir que a ese bebé, a ese niño, después probablemente no le va a faltar nada de eso con sus padres, con los que ejerzan de padres. Pero ya ha vivido, ya ha tenido esa experiencia de frialdad, ausencia, irrelevancia, intrascendencia y demás. Cuando después, en su vida, 10, 20 o 40 años después, en cualquier contexto de su vida, pueda sentir eso, irrelevante en el grupo de amigos o en el grupo de trabajo, la frialdad que pueda mostrar hacia él, amigos, compañeros o la pareja, ahí se activa la memoria de lo que ya vivió en aquel útero. Claro, la persona que pueda vivir esto con 30 años, es muy difícil que pueda conectar esto que le pasaron con 30 años con aquello que vivió en aquel útero de una señora con la que después pues, no ha tenido ningún contacto para que le haya podido contar nada, lógicamente. Por tanto, démonos cuenta de cómo los a veces pequeños detalles, aparentemente irrelevantes detalles, no lo son en absoluto. No lo son en absoluto porque nada se diluye, todo permanece. Y se activa cuando uno después, da igual el tiempo que transcurra, se expone o se enfrenta a situaciones que guarden alguna similitud. Mira, me gustaría, en lo que concierne a la gestación, el plazo, digamos, más largo, el plazo intermedio de la vida uterina, poner algún ejemplo. Vaya por adelantado, y tú lo sabes bien, Elena, que yo las experiencias que cuento pues es a través de los años y años en los que haciendo, como he dicho al principio, hipnosis regresiva, en este caso concretamente hipnosis al útero, pues ves que expresa la persona adulta que hace la regresión al útero. Y ves cómo eso tiene absoluta coherencia con lo que vive como adulto, con lo que son sus limitaciones como adulto. Un ejemplo sobre esto. Tómese como un ejemplo descriptivo, porque obviamente podríamos estar hablando aquí 2 semanas sin parar. Vuelvo a reiterar, y perdona que sea tan pesado, que el embrión feto sabe, siente, sufre y registra lo mismo que la madre, a la vez que la madre, sin las experiencias de la madre ni el conocimiento de la madre. Siendo así, imaginemos una mujer embarazada que durante el embarazo su marido o compañero la pide tener relaciones íntimas.
Y quizás ella en ese momento de su vida pues no está dando prioridad a eso, no siente apetito por tener ese tipo de contacto. Y bueno, pues a lo mejor las primeras veces se niega o trata de evitarlo, pero si el otro es lo suficientemente insistente, quizás tarde o temprano ella acaba aceptando tener relaciones íntimas. Y tiene lugar el contacto sexual. Pero claro, hay un detalle que no podemos pasar por alto, que ella ha aceptado esa relación íntima no porque ella la busque ni le apetezca en ese momento, sino para que él, al fin y al cabo, bueno, pues obtenga lo que busca y la deje tranquila durante las próximas semanas o el tiempo que sea. Y tiene lugar el coito. Pero la clave aquí es que cuando tiene lugar el coito, todo lo que la madre siente lo está sintiendo o lo está recibiendo el embrión feto. Vamos a poner primero el ejemplo de que quien está dentro de esa mujer sea un embrión feto macho, o sea, un niño, un hijo. Él está en absoluta dependencia de la madre, recibe todo de ella y necesita a la madre. Tiene la información y el vínculo emocional y físico con ella. Por tanto, si cuando está teniendo lugar el coito, ella está rechazando eso o está más pensando en cuándo termina eso para volver a la normalidad, digamos, de un cierto rechazo al macho por el puro compromiso, ese rechazo al macho, esa información la está recibiendo el feto, el hijo. Y él también es macho. Y a la vez que capta ese rechazo de la madre al macho, digámoslo así, siente como verdaderamente una especie de ariete, el pene paterno, entra, sale, golpetea ahí donde está él, en el útero. Peligro, agresividad, violencia, amenaza. Por tanto, capta el rechazo de la madre al macho y él es macho, y a la vez miedo, peligro, amenaza, violencia. Y registra todo eso junto. Y luego te encuentras con que es el clásico caso donde 27 años después, pues hay un hombre que tiene problemas como disfunción eréctil, hipospadia, fimosis, es decir, síntomas que de algún modo no le permiten tener relaciones sexuales plenas. ¿Por qué? Porque está el mandato de no hacer sufrir, como parece ser que un día otro, el padre, hizo sufrir a la madre, y no hacer sufrir a otro como le hicieron sufrir a él en aquel momento. En cambio, si imaginamos que en el útero de esa mujer lo que hay es una niña, ella también ha captado el rechazo de la madre al macho. Ella no es macho, ella es niña, pero ha captado el rechazo de la madre al macho y el peligro, miedo, violencia, agresividad del pene que golpea donde ella está. Y 27 años después te encuentras con la clásica mujer que, bueno, pues te confiesa que no es el sexo lo que busca o da prioridad en la relación con los hombres, ni mucho menos. Quizá le interesa más de los hombres, pues el cariño, la compañía, la empatía, etc. Accede a tener relaciones porque el otro lo pide y lo busca, no porque ella lo necesite o lo busque, y se podría pasar meses y meses sin tener relaciones. Por tanto, está en lealtad todavía a aquello que allí ocurrió. Accedo a tener relaciones, bueno, pues si me piden reiteradamente, pero si no, de mí no sale. Evidentemente, en lo que atañe como digo, a lo que es el plazo de la gestación, hay algo sobre lo que sí quisiera llamar la atención, porque es bastante más habitual de lo que en principio se pensaba y condiciona de múltiples formas la vida de la persona. Y me estoy refiriendo al síndrome del gemelo perdido. Gemelo perdido hace alusión a que, pues una vez tuviste un compañero en el útero materno, pero murió y naciste solo tú. Claro, tú hoy no te acuerdas quizá de eso,
pero tú has vivido primero esa compañía y después esa pérdida. Y eso está en tu inconsciente. Fíjate que según las estadísticas se habla siempre que entre el 18 y 20% de los embarazos empiezan siendo múltiples y ni siquiera el 2% de los partos son múltiples, lo cual quiere decir claramente que en la mayoría de los casos uno de los dos se queda en el camino, se pierde, muere. Si echas la cuenta, pues más o menos llegas a la conclusión de que alrededor del 14-15% de las personas que estamos aquí, caminando por la calle, pues hemos tenido un compañero dentro del útero materno, compañero que ya no está. Normalmente de esa pérdida suele haber dos muestras, que una es muy clara y la otra no tanto, pero que son para que pongamos la atención en ello. Habitualmente, la más habitual es que la mujer embarazada pues tenga una pequeña hemorragia, habitualmente en los 3 primeros meses. Lógicamente, la mujer embarazada, pues alarmada por esa pequeña hemorragia, alarmada y preocupada, pues va al doctor, lógicamente, ¿no? Pero el doctor ve que ahí todavía se escucha el sonido del latido del corazón de alguien y, bueno, pues pide a la mujer que vuelva a casa y trate de guardar reposo y se lo tome con la mayor calma posible el resto de la gestación. Y efectivamente, 7, 6, 5 meses después nace alguien y todos festejan el nacimiento de esa persona. Pero claro, ninguno se da cuenta de que habitualmente ese sangrado es la eliminación total o parcial de alguien que estaba a tu lado. Y eso tú lo has vivido. O por lo menos está en tu memoria profunda. La otra prueba, digamos, que es más clara, lógicamente, de que había alguien a tu lado, es cuando se da lo que llamamos el fetus in fetus, el teratoma, fetus in fetus, como el restos del gemelo perdido, del gemelo muerto, se insertan como parásito, digamos, en el cuerpo del superviviente. Por eso muchas veces habremos oído hablar de que a personas adultas pues les han intervenido, les han sacado de la zona de los ovarios o del abdomen una especie como de quiste o bolsa donde había restos de dientes, cabellos, piel, etc. Esos son restos parasitados del gemelo perdido. Pero la cuestión clave aquí es tener en cuenta qué es lo que ha vivido el superviviente. Porque esa persona que acaba de nacer ahora asistió a solas y en primer plano a una tragedia. En un momento concreto dejó de sentir el movimiento de quien tenía a su lado y dejó de escuchar el latido de su corazón. Y entró en pánico. O por lo menos eso muestran habitualmente las personas que hacen regresiones al útero y viven algo parecido. Entró en pánico. En pánico porque nunca había estado solo hasta ese momento y porque hay un silencio que le aterra. Por supuesto que el gemelo sigue sintiendo el sonido del aparato digestivo de la madre y del latido del corazón de la madre. Sí, pero el latido que tenía a su lado ya no lo siente. Evidentemente por eso entra en pánico. Primero, como digo, por ese silencio que le aterra, pero también porque le pueda pasar a él en cualquier momento lo mismo. Muchas veces las personas que son gemelos supervivientes, después en la vida, desarrollan habitualmente tres síntomas podríamos decir que son muy habituales. Uno, problemas de piel. La piel sabemos desde la descodificación biológica es un conflicto de separación, de pérdida de contacto. Por tanto, cuando son monocigóticos, gemelos, que están en el mismo saco, que hay un contacto directo, se produce ese conflicto de pérdida, no si son dicigóticos, sí si son monocigóticos, dermatitis, psoriasis, etcétera, problemas de piel. Muy habitualmente también nos encontramos soplo cardíaco, desde la descodificación biológica, las válvulas que se quedan abiertas. Pues es como, para que nos entiendan nuestros amigos, como dejar la puerta abierta porque estoy esperando, deseando que alguien que se fue regrese.
que en este caso sería el superviviente, ese que estuvo un día a tu lado, se fue y no sabes si va a volver. Y también es muy habitual tinnitus o acúfenos, ese zumbido que a veces se presenta en uno o los dos oídos. Habitualmente, en la mayor parte de los casos, de los gemelos supervivientes se presenta el acúfeno en uno de los dos lados, no en los dos. Y por lo que es mi experiencia a través de la hipnosis regresiva al útero, suele ser el lado en el que dejó de escuchar el latido del corazón del muerto. Los acúfenos o tinnitus es ese zumbido que sirve para minimizar, maquillar u ocultar el silencio que me duele, el vacío, la ausencia. Por tanto, como digo, por lo que expresan las personas en las regresiones al útero, suele ser en el lado en el que estaba el otro, a la derecha, a la izquierda. Evidentemente el gemelo superviviente, Elena, tiene después en la vida una clara tendencia a la tristeza, a la soledad y a la culpa. Porque parece como si estuviera siempre en la eterna espera del posible reencuentro con aquel que un día estuvo a su lado. Evidentemente, en su memoria profunda, en su inconsciente, está la información de que un día hubo alguien a su lado y un día se fue. Pero nada ni nadie le ha explicado si volverá o no volverá. Está en espera de ese posible reencuentro. Por esa espera de ese posible reencuentro con quien estuvo y se fue, esa persona después tiende a la soledad, tiende a no darse a los demás, a no adquirir compromisos con los demás, especialmente en relaciones de pareja. No me puedo comprometer contigo, no me puedo dar a ti si mañana se presenta ese al que estoy esperando. Obviamente hablo en términos inconscientes. También tendencia a la culpa. ¿A la culpa por qué? Pues porque no olvidemos que en los primeros meses ha muerto el otro, normalmente parte del compañero, del hermano, se ha eliminado por ese sangrado al que yo me refería, pero normalmente otra parte de él queda incrustada en la placenta, de forma que el superviviente sigue creciendo, tomando todo el alimento de mamá, ocupando todo el espacio, mientras su hermano permanece como un pedacito ahí incrustado que ni ocupa espacio, ni recibe alimento, ni se desarrolla. Por tanto, la culpa, ¿acaso tendré yo algo que ver con el hecho de que él no haya podido crecer, ni tomar su lugar, ni su espacio? ¿Acaso yo ocupe todo el espacio o tomé para mí todo el alimento? Aun cuando el gemelo superviviente, como estoy diciendo, suele tener esa dificultad, digamos, para establecer o afianzar relaciones de pareja, a veces es cierto que llega a estar en relaciones de pareja, pero van a ser relaciones de pareja que van a tomar un matiz incestuoso, porque rápidamente el superviviente va a proyectar sobre el otro, el esposo o la esposa, al hermano ausente. Lo cual evidentemente, por eso digo un vínculo incestuoso, porque lógicamente no va a haber una gran apetencia de contacto físico, íntimo, sexual. En absoluto. Va a ser una relación más de tener a mi lado a quien un día se fue y estoy esperando. Normalmente, cuando el gemelo o gemela superviviente proyecta sobre el compañero o compañera al hermano perdido, si algún día tienen hijos, se suele trasladar la proyección hacia el hijo. Deja de proyectar sobre el marido o esposa y proyecta sobre el hijo. Es como si hubiera encontrado en el hijo al verdadero sustituto de aquel que estuvo un día a su lado y se fue. Y siendo así, se desarrolla un fortísimo apego e incluso dependencia emocional hacia el hijo. La clásica relación paterno-filial, donde el día que ese hijo o esa hija crece y quiere volar y vivir su vida,
el padre o la madre verdaderamente entra en crisis porque se abre de nuevo la herida de aquello que vivió en el útero y que momentáneamente había resuelto proyectando aquel hermano sobre el hijo. Es también muy habitual que el gemelo superviviente, en esa eterna espera del posible reencuentro con su hermano, tienda a reemplazarle mientras él no está. Tiende a reemplazarle y muchas veces observamos pues, ciertas actitudes de ritualizar, repetir ciertas cosas. Personas, la clásica persona que va y se compra 2 cuadernos y se compra 2 bolígrafos y se compra 2 pares de pantalones, que como que tiene esa tendencia. Sin darse cuenta, está reemplazando al otro mientras el otro no está. En grado extremo, también hemos observado muy habitualmente que este repetir, llega incluso al TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Reiterar y repetir ciertas maniobras, ciertos gestos, ciertos actos. Sin darse cuenta, vuelvo a repetir, está reemplazando al otro mientras el otro no está. Por tanto, quedémonos, como digo, Elena, con que un 15% o en torno a un 15% de gemelos supervivientes no es poco. No es poco absolutamente. No es poco absolutamente. En relación con el parto, vamos a decir así, el último tramo de la memoria uterina o de la vida uterina, son tantas cosas que se deben tener en cuenta. Guarda, fíjate que el parto, al fin y al cabo, es el primer esfuerzo que tenemos que hacer en la vida y también probablemente el primer momento de riesgo, porque al fin y al cabo atravesar el canal de parto siempre entraña un cierto riesgo, una cierta exposición, una cierta incertidumbre. Llevas 9 meses en el útero materno, donde, bueno, al fin y al cabo, has estado protegido, alimentado, habituado a ese lugar en el que has estado viviendo y creciendo, y llega un momento en el que tienes que salir de ahí e ir a otro medio, a otro lugar, a otro espacio que desconoces. Y además de eso, de ser un lugar que desconoces, también puede que haya muchas dudas por resolver. Acuérdate lo que decíamos al principio, ¿me van a querer o no? ¿Me van a aceptar o no? ¿Seré como me imaginan o no? Claro, es un momento crítico. Por tanto, en el tema del parto, yo suelo prestarle mucha atención, en primer lugar, a si ha habido una colaboración o ayuda externa o no. Porque esto marca mucho. Vuelvo a reiterar que es el primer esfuerzo de la vida. Y esto es como todo lo que hacemos por primera vez en la vida. Pues uno se acuerda del primer beso con lengua que dio. No te acuerdas del beso con lengua número 73, pero del primero sí. O si te acuerdas de tu primer día de trabajo. No te acuerdas del día 3432 de tu trabajo, no, te acuerdas del primero. Y del primer día de escuela, no te acuerdas del día número 720 de escuela, te acuerdas del primero. Por tanto, el primer esfuerzo y cómo se desarrolla ese primer esfuerzo deja una huella muy precisa, que probablemente marque cómo sean después los pasos hacia adelante que tengas que dar en la vida. De modo que si, por ejemplo, hemos sido ayudados a nacer, nos terminaron de sacar con forceps, está registrado en tu inconsciente que sí diste el primer paso, pero hubo una colaboración externa para terminar. Y después te puedes pasar en lealtad a eso toda tu santa vida, donde serás la clásica persona que empieza muchas cosas, pero no termina ninguna o casi ninguna. No porque seas vago, ni porque no tengas la capacidad, no, porque estás en lealtad a aquello. Y en realidad no terminan las cosas porque falta la colaboración del último momento para culminar las cosas. Estás en lealtad a aquello que ocurrió. Si en el primer esfuerzo, en el último momento, hubo una ayuda externa para culminar,
Bueno, pues tendrá que ser siempre así. Además, evidentemente, la persona nacida por fórceps tiene otros aspectos que debemos subrayar. No perdamos de vista que nacer por fórceps implica que alguien te jaló del cráneo, de la cabeza, tomó el control sobre ti, manejó tu cuerpo como un títere y te sacó de allí. Normalmente, como fruto de esto, se observa después en la persona que ha nacido por fórceps que le fastidia especialmente o le remueve especialmente cualquier situación, momento en el que después en la vida otros quieran controlarle, otros quieran vigilarle, otros quieran tomar decisiones sobre él y su vida. ¿Por qué? Porque ya tiene la amarga experiencia, ya ha vivido eso, ya ha vivido eso. Y otro aspecto que se observa mucho en los nacidos por fórceps, una especie de frialdad, como si no se conectaran o no se entregaran o vivieran su propia emoción. Y eso viene por el hecho de que en aquel momento, que estaban viviendo su momento, su situación, con dificultad o lo que fuera en el útero, pero estaban entregados en un momento imprevisto, sin su anuencia, alguien tomó el control, alguien les manejó y les sacó de esa situación que estaban viviendo. Por tanto, si eso puede volver a ocurrir en cualquier momento, ¿qué sentido tiene que yo me conecte, me entregue y me abra a lo que estoy viviendo? No, no. Voy por la vida sin esa calidad emocional de vivir verdaderamente lo que estoy viviendo en ese momento. El tema de la cesárea, que ya ves que es muy frecuente, lógicamente. El tema de la cesárea también es muy interesante porque, claro, en la cesárea hay que distinguir si ha sido una cesárea programada o ha sido una cesárea de urgencia. Si ha sido programada, bueno, pues evidentemente la persona no ha empezado a atravesar el canal de parto. Si ha sido de urgencia, quiere decir que sí empezó a atravesar el canal de parto, el túnel, pero luego ocurrió algo que hizo que otros, los doctores, decidieran sacarle por cesárea. Con lo cual, esa cesárea de urgencia, pues mostraría un poco la misma actitud del que ha nacido por fórceps. Es decir, no habrá impedimentos después para iniciar las cosas, pero sí para terminarlas, porque es lo que me faltó. Recibí ayuda para terminar. En cambio, cuando son cesáreas programadas, cuando ni siquiera has iniciado el primer esfuerzo de la vida, directamente te han sacado por cesárea, es que ahí no tienes la experiencia, para nada, de haber afrontado y mucho menos resuelto ese primer esfuerzo. De forma que las personas nacidas por cesárea así muestran después en la vida una gran inseguridad, no creen en sí mismos. El niño que ha nacido, aunque haya nacido con dificultad respiratoria y con tantas y tantas dificultades, sí tiene la confirmación de su capacidad. Aquí estoy, he nacido, he sufrido, pero he nacido. En cambio, la persona que nació por cesárea programada no tiene esa experiencia. No cree en sí misma, porque no se lo ha demostrado, no tiene la confirmación. Y claro, es la clásica persona que no habiendo ni siquiera iniciado el primer esfuerzo de su vida, en la vida permanece así. Porque siempre vendrá alguien que me dé la palmadita en la espalda para yo empezarla. Cuando venga alguien y me diga, creo en ti, lo puedes hacer, eres capaz, entonces sí lo hago. Pero si no hay esa colaboración externa de entrada, quizás no dé ese primer paso. ¿Cómo advertimos esto después? Tratando de conectar, como decía al principio, entre lo que ha vivido el embrión feto, el feto en este caso, con lo que viva la persona adulta. Pues personas que después piensan y piensan y piensan y retrasan las cosas porque no dan el paso adelante. Tienes que, no sé, pedir aumento de sueldo a tu jefe, por decir algo, y no te atreves y llevas semanas
mañana se lo digo, mañana se lo digo, y no lo haces. O tantas y tantas situaciones en la vida, las vas retrasando, no las afrontas, no das el paso. O quieres abrir tu propio negocio y llevas 2 años encontrando excusas para no hacerlo. Y no es que no sepas llevar a cabo ese negocio o ese proyecto, pero siempre hay algo, alguna justificación para retrasarlo un día más, un mes más, etc. La dificultad respiratoria también suele entrañar a la larga aspectos que debemos considerar. Claro, volvemos a lo que decíamos antes, en el útero materno el feto pues ha estado en su hábitat. Nada le ha faltado, la madre le ha proporcionado todo, el oxígeno, el alimento, todo, la protección. Y llega el momento de salir ahí a un medio desconocido y mira por dónde, pues hay ahí dificultad respiratoria, porque a lo mejor pues es demasiado grande o la madre no dilata tanto como debería. En fin, hay un momento de peligro y de riesgo. Y normalmente el feto ahí lo que interpreta es que la mamá se ha desentendido. Me estoy ahogando, me estoy asfixiando, ¿y dónde está mi madre? Que hasta ahora siempre la he sentido, que hasta ahora siempre me ha protegido, que hasta ahora siempre se ha ocupado de todo. ¿Y ahora dónde está mi madre? Y de esto observamos después, a veces incluso para toda una vida, una cierta actitud de rabia hacia la madre. ¿Rabia por qué? Porque en ese momento me sentí dejado de lado, traicionado. La injusticia de que me estaba ahogando y tú no estabas. O no me solucionaste eso. Del mismo modo, fíjate que, por ejemplo, nacer por, vamos a decir, la epidural, vamos a poner el ejemplo, que ahora ya no es tan frecuente, pero bueno, puede darse, nacer de una madre inconsciente o nacer a una madre que le han aplicado la epidural. En el pasado era más habitual, porque a veces con las dosis de cloroformo y estas cosas, pues a veces la mujer se quedaba inconsciente, ¿no? Claro, nacer de una madre inconsciente, que yo digo entre comillas nacer de una madre muerta, porque al fin y al cabo es una madre que no puja, no colabora, digamos, ¿no? Claro, evidentemente el niño no siente la ayuda o colaboración de la madre en ningún momento en el canal de parto, lo cual ya dificulta las cosas para él. Ya se abren ahí ciertos presagios funestos, que además se ven subrayados cuando, minutos después, sale y efectivamente si la madre está inconsciente, pues él no va a ir al pecho de mamá. Irá a otro lugar, a una cuna, a una incubadora, donde sea. Y es lo que decimos siempre, el niño no sabe nada de lo que está ocurriendo, simplemente sabe que no está donde debería estar o donde le gustaría estar. Y ahí empieza a elaborar qué es lo que ha podido pasar. ¿Por qué no estoy en el pecho de mamá? Somos mamíferos, al fin y al cabo, en cualquiera de nosotros, por memoria biológica, está instalado el programa de que nada más nacer tienes que ir al pecho de mamá, a sentir la temperatura de su piel, el olor de su piel, sentir el contacto, ¿no? Si no ocurre eso, él empieza a sacar sus propias conclusiones, aunque sean equivocadas. Pero eso es un conflicto de separación. Tan pronto como me ha visto, me ha rechazado. No estoy a la altura de sus expectativas. Cuando se ha aplicado la epidural, es cierto que a lo mejor el niño en el canal de parto no ha sentido la misma intensidad de colaboración y presencia de la madre, pero sí es cierto que estando la madre consciente, tan pronto como sale de ahí, va a parar al pecho de ella, con lo cual eso de algún modo mitiga total o parcialmente los presagios que haya podido elaborar minutos antes en el canal del parto. Quiero subrayar un aspecto más, Elena. Estoy tratando sobre todo de poner de relevancia, de acuerdo a lo que han sido tus primeras palabras cuando has abierto el programa,
de cómo no solo la vida uterina de 9 meses es tan trascendental, sino también cómo aspectos aparentemente banales, nimios, pues a lo mejor casi rutinarios y carentes de importancia, para el adulto son absolutamente vitales para el bebé. ¿Cuántas veces te encuentras en terapia o en consulta con una persona que te dice, pues sí, me dijo mi madre que estuve 2 semanas en la incubadora? Evidentemente, uno sabe que está en la incubadora si mamá te lo ha dicho, uno no se acuerda de cuando estuvo en la incubadora. Pero fíjate que eso, que para el propio adulto que estuvo en la incubadora, o incluso para tu propia madre que te parió hace 30 años y estuviste una semana en la incubadora, por el motivo que fuera, eso que suele ser algo, bueno, pues irrelevante, ¿no? No lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Vuelvo a repetir que el embrión feto no sabe, en este caso el bebé recién nacido, no sabe por qué ocurren las cosas. No tiene la percepción. Cuando tú o yo nos contamos nuestra propia historia, nos la contamos desde el adulto que tiene experiencia para comprender o que mamá le ha contado cosas. Pero no te olvides que aquello lo vivió el bebé recién nacido que no tenía ninguna información del por qué ni el hasta cuándo. De modo que, claro, la persona que va a la incubadora, y vuelvo a reiterar, estoy hablando de las personas adultas que hacen regresión al útero, que nacen y van a la incubadora y te expresan en hipnosis lo que ahí está ocurriendo, lo que ahí están viviendo, lo que la persona expresa, es decir, lo que el bebé vive, es la desolación más absoluta. Primero porque no contaba con estar ahí. No era eso lo previsto. Algo va mal. Si yo no estoy con mamá y estoy aquí, algo va mal. Esto se ve agravado con que de vez en cuando viene alguien para cambiar el pañal o lo que sea, pero claro, viene una enfermera que cambia 50 pañales a otros 50 como tú. Y lógicamente, pues bueno, pues lo hace no como lo haría tu mamá, ni se tomará el tiempo, es distinto, es algo como más automatizado, lo cual evidentemente agrava las cosas, pero sobre todo lo más trascendente de lo que vive el bebé recién dejado en la incubadora es que no sabe ni por qué está ahí, ni sobre todo hasta cuándo va a estar ahí. ¿Hasta cuándo va a estar ahí? No sabe si va a estar 1 minuto, 2 horas o los próximos 57 años. ¿No lo sabe? No lo sabe. ¿A que no es lo mismo que a ti te metan en una habitación oscura y cierren la puerta con llave? ¿A que no es lo mismo que tú sepas que vas a estar ahí un día? Y bueno, de cualquier manera, un día. Pero si te meten en esa habitación y te cierran con llave y no sabes si vas a estar un día o 14 años, claro, distinto. Entonces, evidentemente, eso deja sus huellas, tiene sus repercusiones. Y vuelvo a reiterar, y con esto pues podemos, si quieres, como una especie de epílogo, no perdamos nunca de vista. Nuestro inconsciente es atemporal. En nuestro inconsciente permanece registrado, fresco, vigente todo lo que hemos vivido a lo largo de la vida. Sobre todo, lo que ha sido traumático. Y más aún lo que habiendo sido traumático no fue resuelto o adecuadamente gestionado cuando tuvo lugar. Y eso se activa cada vez que después en la vida, una o varias veces, nos exponemos a escenarios que guarden una cierta similitud. Por tanto, por poner un ejemplo con esto último que estaba diciendo, si una persona ha vivido la desolación, el abandono, el rechazo, la soledad, porque fue a la incubadora, probablemente después esa persona ha tenido una infancia feliz, donde ha tenido un ambiente familiar muy agradable, papá, mamá, hermanos. Perfecto, enhorabuena. Pero
Cuando en cualquier momento o situación de la vida te vuelvas a sentir rechazado, dejado de lado, abandonado en el trabajo, con los amigos, donde tú quieras, ahí se activa la memoria de aquello que ya viviste entonces. ¿Por qué? Porque es el recordatorio. Para tu inconsciente no transcurre el tiempo, es como si estuvieras todavía en la incubadora. Eso está fresco, se activa. Evidentemente, hablando de... porque también vamos... Todo tiene solución en la vida, menos la muerte, como decimos siempre, todo tiene solución. Siempre hay que analizar cuál es el problema que tiene la persona en el presente, cuál es su limitación, su síntoma, su problema, el que sea. Y hay que buscar el origen o la raíz. Cuando la persona estuvo expuesta o vivió algo similar por primera vez. Porque poco conseguimos si nos ocupamos solo del problema que estás sufriendo ahora, lo que te está pasando ahora en las circunstancias actuales. Si dejas la raíz intacta, tarde o temprano puede volver a brotar, puede volver a activarse. Por eso yo siempre distingo, siempre llamo la atención sobre esa atemporalidad del inconsciente y distinguir entre el conflicto desencadenante y el conflicto programante. El conflicto desencadenante es el síntoma o problema que tú tienes ahora, pero eso siempre es activación o repercusión de cosas que hemos vivido antes. Por tanto, claro, hay que tratar de buscar donde la persona, como digo, se expuso por primera vez a una situación emocionalmente similar a la actual, es aquella a la que hay que identificar, es aquella a la que hay que desbloquear. ¿Cómo se hace el desbloqueo? Llevando allí las capacidades, recursos, experiencias que la persona o no tuvo o no empleó. Por eso hacemos hipnosis. Permíteme que hable de... Por eso hacemos hipnosis. La hipnosis es un viaje donde la persona se zambulle en su memoria profunda, vuelve a determinados capítulos, escenarios donde han ocurrido ciertas cosas, vuelve para recordar, vivir y sentir tal como fue, pero a continuación vuelve a ese mismo escenario con la capacidad de recursos o experiencias que sí tiene hoy y no tenía o no empleó entonces. Esto es lo que permite el desbloqueo. Esto es lo que permite desarrollar una versión distinta de aquello. Y que esta versión distinta que hoy saboreas, desarrollas, registras en tu memoria emocional, es la que tendrá en cuenta tu inconsciente cada vez que de hoy en adelante pues te vuelvas a sentir, te vuelvas a enfrentar a una situación similar. Si estuviste en la incubadora, como decía yo antes, cada vez que te has sentido dejada de lado, abandonada, rechazada, se ha activado, te ha dolido, a todos nos duele, pero evidentemente más al que tiene la herida de lo que vivió ya entonces en el útero, en la incubadora. Si modificamos aquello que viviste en la incubadora, porque evidentemente hiciste una interpretación equivocada, claramente, eso ya no te pesará. Tú viviste aquel suceso en la incubadora desde tu desconocimiento y para ti fue gravísimo porque no sabías si ibas a estar ahí un día, 2 o 14 años. Y no sabías si estabas ahí porque mamá tuvo un problema médico, o quizás tú, pero no porque ella te rechazara, no porque ella no quisiera saber nada de ti. Entonces, poder llevar conciencia a eso permite que eso ya no te pese, que eso ya no te condicione tu actitud de vida, tu bienestar, etcétera. Elena. Ay, Dios mío, yo quiero compartir una cosa, digo, a ver, para que cuanta más personas puedan enterarse de eso, ¿no? Aparte de bueno, que lo que sea, ¿no? De la formación, te voy escuchando un montón de veces, ¿no? Y es increíble que solo contigo me pasa que vuelvo a escucharte y sigo tomando notas, ¿te das cuenta? Porque has tocado, pero una multitud de temas, porque realmente empezamos, ¿no? Yo creo que las personas, es eso, ¿no? Lo que yo deseaba, que empiecen a darse cuenta de la magnitud que tiene esa, digamos, esa etapa
como consecuencias, influencias, ¿no? Porque realmente es como que lo que vamos viviendo allí, como tú dices, ¿no? El feto embrión lo vive desde de su mirada, ¿no? Con sus ojos, con su decodifica de todo lo que está viviendo, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo real, pero como lo real, y, por ejemplo, es simbólico y lo que interpreta da lo mismo, entonces como que para él es verdadero lo que se cree, ¿sí? Y entonces como que la verdad que cuántas cosas pueden pasar, como por ejemplo cuando tú has mencionado, ¿no? El tema de los gemelos, el gemelo perdido, el gemelo superviviente, y cuántas facetas y cuántas cosas pueden luego las personas vivir a lo largo de la vida y que a lo mejor no saben identificar y decodificar qué quiere decir eso o que como que esa, no sé, esa actitud o esa dinámica también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuánta influencia tiene, ¿no? El hecho de haber empezado un viaje como con 2 personas o 3 o lo que sea, y luego ya te encuentras en tu, entre comillas, realidad como en un número distinto. Por ejemplo, la relación en la pareja, en la intimidad, ¿no? Como tú decías, ¿no? Hay personas que a lo mejor desarrollan un apego que es una dependencia o codependencia, o a lo mejor, por ejemplo, como yo también detecté, una gestión de una dinámica cuando aparece, ¿no? Como tú decías, cuando se reactiva en tu vida, por ejemplo, una separación injusta o una separación con accidente, digamos, como que inesperada o lo que sea, como que la persona a lo mejor va viviendo síntomas físicos que no sabe que están relacionadas a una etapa uterina, por ejemplo, ¿no? O como tú decías, también desde la mirada de la mamá hay cosas que se desconocen un montón, ¿no? Yo he verificado en mi experiencia también que la depresión postpartum, por ejemplo, puede estar relacionada a que la mamá percibe que sí, debería, o no sé, la gente allá afuera se va esperando que, no sé, fuera la más alegría del mundo, pero ella tiene una tristeza profunda que no sabe ni de dónde viene, que no sabe identificar, pero sí que la siente y la vive, por ejemplo. Y entonces, ¿cuánto va a cambiar, no? Como yo pensaba, me imagino, ¿no? Una persona que desconozca estos temas, que va como abriendo un montón de ventanitas, un montón o como se van prendiendo, ¿no? Las luces para iluminar cosas que a lo mejor se desconocen, ¿no? Porque la verdad que es un enriquecimiento de informaciones que te van dando mucho sentido, a lo mejor a cosas que las personas como estamos a lo mejor acostumbrados a ver algo que, no sé, nos afecta de una intensidad, no sé lo que es tu opinión al respecto, pero una intensidad a lo mejor como, no sé, algo de la infancia, por ejemplo, que una persona se acuerda un asunto o algo que pasa que a lo mejor fue tan traumático, pues se queda ahí una huella y lo percibe de una manera como más irruente, como más así, como más fuerte, ¿no? Pero a veces hay cosas que son como de una intensidad más bajita y uno puede pensar, bueno, es una intensidad menor, entonces como que, vale, no sé, como que con menos importancia. Y a lo mejor esa intensidad como más bajita permanece a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Como que es algo que se vuelve persistente a diario y a lo mejor puede ser agotador más que una intensidad que a lo mejor tú te acuerdas y luego ya como es un recuerdo de una vivencia que a lo mejor vas manejando con varias herramientas, pero la que a lo mejor tú no le das peso, no la vas como mirando y persigue. Entonces puede afectar muchísimo y
lo que, no sé, lo que es mi sensación es que a veces las memorias que pertenecen a la etapa, digamos, uterina, pueden tener una intensidad como más bajita, pero más persistente, como si fuera un guión que luego ya vamos reproduciendo como un patrón en la vida, pero no como decir que a veces hay como, no sé, un síntoma que puede ser como tú decías, ¿no? Un ataque de pánico o lo que sea, que es más fuerte, más evidente, pero hay un montón de otros síntomas que son como menos impactantes, pero sí, presentes. Pero está claro que, Elena, no depende tanto lo que uno vive, sino cómo lo vive, ¿no? Que eso es lo que suele determinar el cómo reaccionas después. Pero vamos a poner un par de ejemplos para que creo un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo. Volviendo siempre al discurso de que el embrión feto sabe, siente y sufre y registra lo mismo que la madre a la vez que la madre. Vamos a poner el caso de una mujer que haya podido sufrir diabetes gestacional. Habitualmente la diabetes gestacional expresa que esa mujer embarazada no está recibiendo las dosis de cariño, ternura, dulzura que le gustaría recibir o a las que estaba acostumbrada. Quizás porque todos están pendientes del niño y hablan solo del niño y ella es como si estuviera en segundo plano. Quizás porque el marido, bueno, pues no está tan presente, por el motivo que sea. Ella ha vivido eso, pero es que eso ha sido transmitido al feto. Habiendo recibido eso de mamá, también el feto después presentará una predisposición a que le duela especialmente cada vez que después sale en su vida, pues hombre, no tengan gestos o muestras de cariño, dulzura o ternura, quien él considere que se las tenga que dar. ¿Por qué? Porque ya hay una herida abierta. Pero claro, imagínate otro caso donde a ese bebé, a ese mismo bebé, si tú quieres, lo que le ha ocurrido es que pensaron o lo intentaron abortar. Claro, tiene la información de eso. Evidentemente luego no lo han hecho, pero si han pensado o intentado abortar, él ya ha sacado sus funestas conclusiones. La más pesada de ellas, ¿cuánto valgo yo? Si mi mamá o mi papá o los dos han pensado o intentado eliminarme, valgo cero o casi cero. No debería estar aquí. Si valgo cero o casi cero, estoy en la vida para sobrevivir, no para disfrutar. Habré aprendido a no fiarme nunca de nadie. Si no me puedo fiar de ellos, ¿de quién me voy a fiar después? Y esto claro que va a tener repercusiones a nivel social, a nivel de amistades, a nivel de pareja. No me voy a abrir a nadie. ¿Para qué? Para sentir la traición de que me puedan traicionar después o llevarme un golpe demoledor. No, no, no. Cerrado, triste y solo, pero cerrado, así no me duele, así no me hieren. Por tanto, claro, evidentemente, por eso decía que en función de lo que uno haya vivido o lo que a uno le haya ocurrido, son huellas distintas. Probablemente el caso del intento de aborto, pensamiento de aborto, sea de las que más condicionan de lo que es la memoria uterina. Porque verdaderamente son personas que luego después ves que tienen una vida de supervivencia. Nada les sale bien. ¿Por qué? Porque se ponen la zancadilla a sí mismos. Porque tiene su programa dentro instalado de que es que ni siquiera debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. No valgo nada. Y atraigo hacia mí la confirmación diaria de que efectivamente no valgo nada. Yo he venido aquí a sufrir y a sobrevivir, no al placer y al éxito. Y luego eso pues se verá en la vida afectiva, en la vida laboral, etcétera. Claro, porque también hay la frase, ¿no? Que
así que, bueno, creo que todo el mundo, ¿no? La ha oído, ¿no? No encontrarás nadie en la vida que te ame más que a tu mamá, ¿sí? Entonces, claro, cuando hay una huella así, como un intento de aborto, claro, el embrión feto, que bueno, ya luego ya se va como moviendo y desarrollando en la vida, tiene eso grabado, dice, pero si mamá intentó, entonces como hasta mi mamá no me quiere, ¿sabes? Hasta mi mamá no me da valor, eso coincido, ¿no? Y a raíz de eso, una pregunta que me llegó en esos días era eso, ¿no? Cuando tú hablaste de, por ejemplo, de la huella, de las repercusiones, ¿no? Que puede tener, por ejemplo, un parto intervenido, lo que sea, ¿cómo puede, por ejemplo, manifestarse cuando hay, por ejemplo, una fecundación asistida donde falta la relación íntima, digamos, ¿no? Como que los embriones pues, vienen como ayudados a arraigarse, ¿no? Como esa primera etapa como que está hecha como en laboratorio, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo puede traducirse también en las relaciones o también en la percepción de a lo mejor como empezar con los proyectos o cómo puede revelarse? Bueno, por ejemplo, podría ser un caso de fecundación in vitro, ¿no? Lo que estás Sí, diciendo. Mira, en ese tipo de casos, normalmente, claro, una fecundación in vitro es un proyecto buscado y planificado por los padres, evidente. claramente. Por tanto, hay la garantía, vamos a decir, absoluta de que después en la infancia ese bebé pues va a tener la presencia, cariño de papá y mamá, en principio, ¿no? Sin duda. Pero no olvidemos que tiene toda la información en su inconsciente. Y si no ha sido concebido en el regazo materno, por algo será. Evidentemente todo esto es inconsciente, vuelvo a repetir, pero será después el clásico hijo o hija que pregunta constantemente a los suyos, a papá y mamá, si le quieren, si le quieren, si le quieren, o que está pidiendo abrazos, o que está pidiendo muestras que confirmen eso. Porque aunque se lo digan, es como si no se lo creyera, como si algo le dijera que no estoy tan seguro de que sea verdad eso que me dicen papá y mamá de que me quieren tanto. Porque está en su memoria profunda la información de que, oye, no fuiste concebido dentro del cuerpo de mamá, fuiste concebido en un frío lugar en el laboratorio, de la forma que fuera. Entonces sí es la clásica persona que luego exige o espera o necesita esas muestras constantes que le confirmen que verdaderamente, no solo de palabra, gestos y palabras y actitudes que le confirmen que ese amor que le dicen las palabras se ve respaldado con los gestos y con las actitudes. Claro. Y bueno, para cerrar un poco, me gustaría comentarte eso que hacía parte de otra pregunta, ¿no? Que me llegó. Por ejemplo, si, bueno, en tu larguísima experiencia en eso, si has averiguado, por ejemplo, una conexión o una relación entre, durante la gestación, por ejemplo, uno de los dos, que sea la mamá o que sea el papá, digamos como que tiene un juicio hacia el otro, el compañero o la compañera, no importa. Entonces, como que haya peleas, discusiones, haya juicios, como o papá o mamá no vale nada, algo así, digamos, en ese plan. Y luego en el embrión feto puede haber episodios de autolesionismo o como intento de quitar la parte que pertenece al padre o a la madre que fue considerado como no válido o malo o lo que sea. A ver, yo sí he observado muchas veces y eso es relativamente habitual,
No perdamos de vista que en una relación de pareja que pueda ser disfuncional durante el embarazo, el feto en esa guerra está del lado de la madre, porque está dentro de ella, forma parte de ella y recibe todo de ella. Y por tanto, todos los sufrimientos que pueda tener ella, imagínate, pues yo que sé, que ella sufre porque el marido es ausente o la maltrata de algún modo o es adúltero durante la gestación. Toda esa toxicidad que ella está viviendo, probablemente ese rechazo o esa rabia hacia el marido, esa información está en el hijo. Y el hijo, lógicamente, en esa guerra está del lado de la madre, porque forma parte de ella y depende de ella. Pero hay una cuestión, ya que se ha hablado de las autolesiones, y es que, además de tener esa información, muchas veces eso luego se ve refrendado, se ve acentuado en la infancia por la culpa. Es decir, si luego él ve a la madre, pues eso, en la infancia, que no es feliz, que no se separa por él porque tiene hijos, etcétera, etcétera, él se achaca la culpa. Si yo no existiera, quizás ella no tendría que estar aquí y no le pasaría esto. O los dos incluso, si yo no existiera, ellos estarían viviendo su vida cada uno por su lado. La culpa es lo que puede llevar a castigarse de tantas formas al hijo después, lesionándose hay muchas formas de castigarse. Eso es muy interesante porque hay que apreciar siempre cómo un embarazo o la llegada de un hijo ha podido condicionar tanto la vida de los padres. Y claro, si luego ha cambiado sus planes de vida de los padres o se han visto abocados a una relación tumultuosa, puede darse perfectamente que el hijo asuma una cierta culpa. Sería mejor que yo no estuviera. O si yo no hubiera venido nunca, bueno, por lo menos quizás ellos no estarían sufriendo esto que yo veo. Y eso obviamente pesa mucho para el hijo. Claro, condiciona y creo que puede también tener como que alguna dirección eso puede tomar, ¿no? También, claro, como siempre decimos, ¿no? Depende del bagaje que cada uno ya lleva cuando va, digamos, ¿no? Encarnando, entonces eso, pero puede a lo mejor estar atraído por situaciones donde incluso hay riesgo que desaparezca, ¿no? Como que se quite del medio, ¿no? Por ejemplo, Sí. porque y soluciona, le parece como que sus padres ya solucionan parte de las cosas. Entonces, como que hay Claro. personas, ¿no? Hay chicos que van como atraídos o a deportes extremos o situaciones donde hay peligro, no sé, que puedan como acabar mal, ¿sí? Jugar, Entonces, como de ir buscando esa situación. jugar con el peligro, que al fin y al cabo es jugar con marcharse, ¿no? Con morir, con no Claro, estar. Hay otras veces donde, es cierto, hay otras veces donde también el hijo asume que su deber es estar al servicio de papá y mamá. también. Es decir, es como un hijo, bueno, pues reparador, ¿no? Es decir, asumo la culpa de que ellos sufren porque yo estoy, entonces yo no me voy a permitir vivir mi vida, sino que voy a estar aquí siempre vigilante y al servicio, quizás más de la madre, pero bueno, en definitiva de los dos, porque yo, entre comillas, soy el culpable de lo que ocurre y es responsabilidad mía que ella o él o los dos estén lo mejor posible. Entonces, por eso digo que pueden darse distintas fórmulas, pero indudablemente de un modo u otro tiene repercusión y condiciona la vida del hijo, sin duda. Claro, y bueno, así como último quería decir eso, ¿no? No,
empezamos a darnos cuenta realmente de todas las, bueno, todas nunca, pero de cuántas posibilidades hay y que podemos, bueno, podríamos seguir hablando horas y horas sobre ese tema porque van saliendo siempre detalles. Por eso digo, ¿no? Cuánto importante es lo que vas trayendo como información y con la precisión y el detalle que tú llevas a cabo con todo eso que nos vas compartiendo, ¿no? Entonces, cómo realmente yo creo que las personas ahora tienen como muchas más posibilidades de ir detectando y sintiendo lo que le pertenece, o a lo mejor eso es de mucha ayuda también para entender lo que le pasa a los demás, porque claro, no es solo para sí mismo, pero con todo lo que hemos comentado, a lo mejor pueden reconocer o identificar, a lo mejor, no sé, porque el hermano tiene esa conducta o el novio, la novia, lo que sea, ¿no? Como que ir entendiendo mucho más de las dinámicas que van viviendo, ¿no? Para ir siempre profundizando y eso, ¿no? Entonces, como que realmente te agradezco muchísimo, infinito, por todo el valor que vas compartiendo, porque la verdad que ayuda, da muchas herramientas para realmente comprender más, entender más y poder integrar toda esa información y saber que nada es casual y que realmente de todo podemos sacar información, provecho, transformar, ¿no? Que todo tiene salida también en eso, ¿no? No, yo quisiera añadir, bueno, aparte de agradecer tus palabras, añadir que, como yo digo siempre, y creo que esto podemos estar todos de acuerdo, cuando tú ves una cosa que te llama la atención, pues puede ser una curiosidad y una simple cosa que te ha llamado la atención. Pero cuando ves que algo particular se repite 17 veces, ya no es una curiosidad y ya le prestas atención. Yo al menos, como terapeuta y también como escritor, y bueno, pues he escrito libros sobre memoria uterina, etcétera, claro, cuando ya ves que una cosa se repite, ya le prestas una atención especial, y cuando ves que esa secuencia más o menos se repite en cierta tipología de personas, es cuando empiezas a enlazar la repercusión que tiene hoy aquello que ocurrió ayer. Y bueno, con toda la humildad, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta, lógicamente, pero lo que uno ve, lo que uno comprende, lo que uno observa repetidamente, pues al menos es un placer compartirlo, y a quien le pueda servir, pues es una satisfacción. Claro, y a veces como a mí me llega esa imagen, ¿no? Un poco como que haya como tantos puntitos, infinitos puntitos, ¿no? Pero es muy interesante y para mí realmente hasta como interesante, divertido, disfruto un montón. Es decir, también como uniendo los puntitos, ¿no? Y entonces como que poco a poco, como que esos puntitos que parecen como que estén allí, no se sabe por qué, entonces como que realmente van adquiriendo formas múltiples y a cada vez como que te vas moviendo, vas viendo facetas distintas y entonces como que realmente es como un efecto wow, ¿no? A cada vez, ¿no? Porque realmente es enriquecedor, es realmente importante entender lo que estamos viviendo, el por qué y el para qué, y que siempre podemos como profundizar en ese viaje que es como también cada vez descubrir más. Entonces, como que eso vamos viendo como que las piezas de un puzzle va encontrando su lugar, ¿no? Y eso como, y eso puede ser tanto en el plano físico de como un puzzle que todo el mundo tiene esa imagen, ¿no? Es lo que, y lo mismo va pasando en el plan del alma, ¿no? Como que cada pedacito encuentra su camino para ir y regresar a su lugar que le pertenece, ¿no? Entonces, eso como que lo que a mí me llega es que cada persona puede realmente a cada paso en esa dirección
volver a sentirse cada vez más íntegro, cada vez más sí mismo, ¿no? Y eso como que para mí tiene un valor como realmente increíble, así que muchísimas Observar y poder tener conciencia de lo que uno ha vivido en la primera parte de la vida, o concretamente de lo que hemos hablado hoy en el útero, te permite conectar con la esencia de quién eres y cómo eres, con eso que a lo mejor pues nunca habías considerado o no le habías dado lugar ni siquiera a pensar que pudieras traer ya de allí ciertos condicionantes o ciertas pautas, ¿no? Entonces eso siempre te ayuda a ser una persona más completa, tener una mayor y mejor percepción de ti mismo. Eso siempre es positivo, siempre es claro. positivo. Siempre es mejor saber que no saber, aunque sean sobre situaciones difíciles, porque cuando identificas dónde está el origen de tu problema, al menos ya sabes qué podrás hacer. Mientras no identificas ni siquiera dónde pueda estar el origen de tus bloqueos, pues estás indefenso ante ello. Y te puedes pasar toda una vida tropezando con la misma piedra. Y te puedes pasar toda una vida instalado en el victimismo. Y te puedes pasar toda una vida culpando a los demás de quién sabe qué. Exacto. Al final, como tú has dicho antes, eso no sirve. El problema lo tiene uno y también uno tiene la solución. Por tanto, busca dentro, no busques fuera. Dentro está la respuesta y también la solución. Exacto. Así que, bueno, nada, pues repito, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, sabes que me encanta lo que compartes y el cómo eres tú y el cómo lo compartes y de la manera que lo vas realmente compartiendo y llevando en el mundo. La verdad que es un valor inestimable para mí y, bueno, para cada persona que cruce contigo. Así que, nada, muchísimas gracias y, bueno, ya nos veremos pronto para Te agradezco otro... mucho. Te agradezco mucho y también dejo aquí un saludo para todas las personas que te siguen y que están viendo o verán este Sí, lo encuentro. verán también en mi pedido. Un placer y hasta pronto, Elena. Gracias, Jesús.